Y vemos también en Deuteronomio 28, para terminar, Deuteronomio 28, versículos 65 en adelante, hasta principios del siglo XX, un hombre llamado Sigmund Freud, padre de la psicología moderna, comenzó a tratar de descubrir si el estado inconsciente de una persona, o traer una persona al estado inconsciente, mejoraría su conducta trayéndolo al consciente. Y comenzó a hipnotizar. Nunca dejes que te hipnotice nadie. Nunca permitas que nadie te vaya a hipnotizar. Porque el hipnotismo es poner tu mente en blanco bajo el control y el cerebro de la otra persona. Freud comenzó a hipnotizar a sus pacientes enfermos de neurastenia y a tratar de llevarlos al inconsciente para tratar de sanarlos ahí, y cuando los traía al consciente eran peor. El mismo Freud, su esposa escribe, era un neurótico, gritaba a las 2, 3 de la mañana igual que Hitler, empapado en sudor. Bueno, Freud comenzó a apelar a que el problema humano se encontraba en la psique, para resumir, o sea, en la mente. La Biblia dice que el problema humano es mucho más profundo, es espiritual, no es mental. Entonces, la gente comenzó a trasladar los problemas espirituales a el área secular o médica o psicológica, diciendo, un enfermo con una persona, mente dividida, pónganle que es una persona esquizofrénico, que significa mente dividida. En Santiago 1 dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la psicología comenzó a ponerle nombres y a clasificar a las personas como enfermos mentales. A una persona que cree que todo lo persiguen, pónganle paranoico. A una persona que tiene hábitos o costumbres no normales, pónganle manía depresiva o maniático depresivo. A una persona que tiene 3 o 4 personalidades, pónganle psicótico o desórdenes múltiples de la personalidad. Y comenzaron a tratar de atribuirle a problemas de conducta al medio ambiente y al estado en que había crecido la persona. Lee Harvey Oswald asesina al presidente Kennedy en los 60s. Inmediatamente el segundo día, antes que lo mataran en la cárcel, en el sótano de una cárcel, de un edificio gubernamental, dicen los psicólogos, Harvey Oswald fue una pobre víctima del mundo. Fue un huérfano, tuvo 2 orfanatorios, 3 padres, 4 madres, etcétera, etcétera, por lo que se convirtió en un delincuente. Y ahora la gente victimiza a las personas, arrebatándoles la responsabilidad que tenemos del pecado y haciendo a los asesinos ahora víctimas del pecado. Y pobrecito, mándenlo al psiquiátrico en lugar de a la silla eléctrica o en lugar de 50 años de prisión. Y comienzan a tratar a la gente que tiene problemas mentales, como le llaman ellos, como víctimas de la sociedad. Sin embargo, la Biblia nos da un cuadro diferente. Y la Biblia nos muestra que, escúchame con mucho cuidado, que cualquier persona que en este momento me esté escuchando, que tenga problemas mentales, que no tenga una conducta normal, que tenga 2 personalidades, que sea una cosa en su casa, otra cosa en la iglesia, otra cosa en su trabajo, desórdenes múltiples de personalidad, es una persona con problemas de pecado. Cualquier pecado no confesado en tu Biblia te lleva poco a poco a desequilibrar tu conducta mental, porque a la mente la controla el espíritu. Por eso dice la Biblia, renovar vuestra mente por medio de la transformación del entendimiento. Y lo que transforma nuestro estado mental es la palabra de Dios y las leyes de Dios. Entonces, si tú comienzas a decir, es que hay que verlo con el psicólogo, nos brincamos la consejería bíblica y ahora es increíble que haya pastores que manden a sus pacientes al psicólogo o a las ovejas al psiquiatra. Y si tú mandas a un paciente al psicólogo y al psiquiatra, el psicólogo y el psiquiatra no tienen ninguna terapia más que chochos. Valium, Equanil, Prozac, etcétera, etcétera, para poder curar la neurosis, la neurastenia y tratar de químicamente aplacar su sistema nervioso, y te hacen un drogadicto. De Guatemala sales a Guatepeor. Un psiquiatra, un psicólogo que no use principios bíblicos y que no sea cristiano, te hace más Lorenzo de lo que estás.
Pero hemos creído nosotros que el mundo tiene respuestas cuando las respuestas están en la palabra de Dios. Y estamos mandando a la gente a que el mundo la sane cuando el problema de esas personas es el pecado. Problemas de pecado no resueltos en tu vida te llevan tarde o temprano al psiquiátrico, o a usar alcohol, o cigarros, o drogas, o cocaína, o adicción al sexo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no has resuelto tus problemas mentales a la luz de Dios. No has sido honesto a la luz de Dios. Le he dicho: Señor, lávame más y más con hisopo y purifícame como la nieve. Dicen en Deuteronomio 28, versículo 65, que Dios le advirtió a Israel: en las naciones ni en estas naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová. Es Dios el que le está diciendo: si tú no tienes descanso en tu vida y nada te satisface y nada te llena y andas como león enjaulado y no te calienta ni el sol y no descansas, vas a Acapulco y no descansas, vas a Cancún y no descansas, donde estés no tienes descanso, es porque dice la Biblia, es Dios el que está detrás de ti produciendo esto: desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Algún problema espiritual se encuentra siempre, porque la condición normal de un cristiano es: la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Si no somos gobernados por la paz de Dios, tenemos un problema no resuelto con Dios. Y estás siendo deshonesto con Dios y estás escondiendo tu pecado debajo de la alfombra, y ese pecado te va a devorar tarde o temprano. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se nos acabó el tiempo, pero yo quiero decirles a ustedes que los cielos y la tierra pasarán, la hierba crece y se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre.